En Twitter y en Instagram en @radiosónica. Nuestro número de WhatsApp es 11 22 62 77 28. Teníamos hace un rato el anuncio del ministro Dujovne, que se aferra a su cargo. Debe ser el ministro que más veces renunció mediáticamente y que sigue en el cargo en la historia argentina, porque en esta semana, y bueno, en lo que fue el mes de agosto, lo renunciaron creo que entre 2 o 3 veces y finalmente se acomoda en su cargo y anuncia nuevas medidas económicas que vamos a estar hablando ahora mismo con Eva Sacco. Ella es economista del CEPA, la tenemos ya aquí en el piso. Eva, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? Bien, ¿vos? Gracias por venir a esta mañana en el arranque. Por favor. Eva, lo charlábamos fuera del aire. ¿Cuál te parece el anuncio más destacado, más importante de cara a lo que va a ser el año que viene, esta reducción del déficit? ¿Qué te parece lo más destacado de la conferencia del ministro? Bueno, acá estamos con mis compañeros del Centro de Economía Política, del CEPA, así en llamas, discutiendo, como siempre que hay estas medidas, y nos parece que hay dos cuestiones para identificar acá. Por un lado es lo que anunciaron, que es un paquetazo de medidas fiscales que tienen que ver con el ajuste fiscal, ¿sí? Y bueno, las podemos resumir, las estaban para los que no hayan escuchado el anuncio o que no hayan prestado tanta atención. Tiene que ver con un aumento de las retenciones, ¿sí? A las exportaciones, que van a gravar con una alícuota aproximadamente del 10%, un poco más para las exportaciones primarias y un poquito menos para el resto de las exportaciones. Pero van a estar grabadas todas las exportaciones. Todas Las exportaciones van a estar grabadas aproximadamente un 10%. Industrial, o sea, quedan exentas, quedan exentos muy pocos productos. Digamos, yo fabrico zapatillas y las quiero vender a Brasil, tengo que pagar así. Tenés que pagar, sí. Y bien, las exportaciones primarias de soja, las que tienen que ver con el tema de la soja, con el poroto de soja, quedan un 18%. ¿sí? Bien, que venía en una baja gradual de sí. 0,5 por mes y que se detiene. Sí. Bien. Después, la otra cuestión importante es una reducción abrupta de la obra pública, de lo que estaba presupuestado, proyectado para el 2019, todavía no estaba presupuestado, sino, digamos que se estaba discutiendo. Hay una baja muy importante respecto del 2018, digamos, de este año, es una baja al 50%, ¿sí? Mucho. Después, en el tema, lo que son los gastos corrientes del Estado, también un 20% de baja. Estoy hablando en términos reales, ¿no? No en términos nominales. De eso hablamos después un poquito del tema inflacionario. Y después, otra cuestión es que los subsidios se van a traspasar la responsabilidad a las provincias completamente, ¿sí? Bueno, ya estaba, digamos, el tema en relación a lo que son las provincias del interior, y Cava y GBA, ¿sí? Cava y el Gran Buenos Aires, los subsidios se hacía cargo del Estado Nacional, es, digamos, el 40% de la 30 y pico por ciento de la población que vive en Cava y GBA, digamos, con un gran bolsón de población, digamos, pobre, bueno, pasa a las provincias, ¿sí? Lo cual también es un impacto, porque una de las medidas que se había anunciado hacía poquito era la eliminación del Fondo Federal Solidario de la Soja, ¿sí? O sea que se aumenta. ¿Y ahora esto? Que eso no sabemos si eso no quedó, volvieron para atrás, o en principio parecería que quedó, ¿sí? Sí. Quedó, digamos, la eliminación del Fondo Federal Solidario. Por lo menos hubo avances en Cámara de Diputados con el intento de frenar el decreto, pero... Con lo cual eso va a ser digamos, más presión todavía sobre las provincias, ¿sí? Sobre todo, bueno, en el tema de lo que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Se trasladan el tema de los subsidios hacia la responsabilidad de las provincias completamente. El presidente Macri hace poco, o muchos de sus funcionarios, decían que había provincias con superávit fiscal y que por eso podían recibir como algunas de estas cosas. ¿Es así? ¿Es cierto? ¿O las provincias? Bueno, depende. Cada provincia, digamos, es distinta la situación en cada provincia.
pero en principio no es el caso de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? No es el caso de la provincia de Buenos Aires, puede ser el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero no habría que hacer las cuentas fino. Bien. Pero la realidad es que difícilmente se puede hacer cargo, digamos, de la magnitud de lo que son los subsidios sin un tarifazo muy grande. Lo que está haciendo Macri, además, ahora el 4 de septiembre, ¿sí? En 2 días, va a haber, en un día, mañana, va a haber una audiencia pública para discutir la quita de subsidios, digamos, que se venía programando del gas. Y los productores de gas quieren trasladar el aumento de la devaluación al precio final. Entonces, eso, digamos, hay que leerlo más bien en términos políticos de, bueno, no vamos a volver para atrás. Lo que se estaba pidiendo era que se deje en stand-by ese aumento, porque realmente va a ser un aumento, va a generar un pico inflacionario nuevamente muy importante. Estamos viviendo ahora un proceso de remarcación muy acelerado de precios. Todavía no terminó de haber pasaje de las devaluaciones del primer semestre a precios, y con este pasaje a precios de la devaluación al precio del gas, ¿sí? Y después también va a haber al tema de la electricidad un poquito más adelante, en un mes. Realmente la situación en temas de inflación va a ser muy compleja. Nosotros creemos que ya está descontando que va a haber un incremento, digamos, tarifario de acuerdo a lo que piden las empresas, que te comento, es entre un 100 y un 200% lo que están pidiendo que se incrementen las tarifas finales. ¿Y por qué? Porque en este informe de Hacienda, que digamos de cómo va a ser el paquete de medidas, se proyecta una inflación de 42% para el consolidado del 2018. O sea que todavía están pensando en un pico inflacionario, ¿sí? Y un acumulado para el segundo semestre, desde julio hasta diciembre, mayor que el del primer semestre, ¿sí? Mucho mayor que el primer semestre. Y entonces, para llegar a acumular un 42%, pensás, si hasta julio ya se acumuló un 19%, hasta julio, que son 7 meses, tenemos que pensar que hay que llegar a un 42% en 5 meses. Claro, o sea, ¿sí? Que sería un 3,5. Están descontando promedio, que 4. la inflación va a tener que la inflación va a tener un impacto muy importante de esta suba del dólar, y el tema tarifario están descontando. Claro. Además de que la inflación subestima completamente todo el tema tarifario, y en realidad en el poder adquisitivo después el día a día en el bolsillo va a ser mucho mayor. Y volviendo al tema de los subsidios, lo que uno puede pensar es que están intentando compartir el peso del ajuste con los distintos gobernadores. Claro. Después, en cuanto a lo... Le voy marcando a la gente en nuestras vías de comunicación de paso, en Twitter, en Instagram estamos en @radiosónica, son las 11:20 de la mañana. Te consulto, este gobierno, si por algo se remarcó, por lo menos parte de las promesas que hacía en campaña en respecto a lo económico, era: nosotros tenemos que ajustarnos, tenemos que bajar impuestos para no ahogar a las empresas, y sin embargo ahora, 2 años y medio, 3 años después, es como que se vuelve como al inicio, ¿no? Digamos, quieren sumar impuestos, sí. Se habla de bienes personales, impuesto a las ganancias. ¿Por qué se vuelve al inicio, digamos? Es como que lo charlaba hoy con colegas, parece el gobierno más kirchnerista que hemos visto de Macri, porque en definitiva, vuelven las retenciones. Bueno. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se llega a este punto? Diría que no es muy... A mí no me hace acordar tanto al kirchnerismo, sino que me hace acordar al gobierno, a las medidas de déficit cero de la Rúa, ¿sí? Uh-huh. Lo único que uno podría decir es, aprendieron algo un poco políticamente y van a incrementar las partidas, digamos, de contención social, que hay que ver si son suficientes, ¿no? Porque la verdad que la caída de la economía va a ser muy importante. Pero yo te dije, una cosa es lo que se dice, ¿sí? Que era todo el tema fiscal, y otra cosa que hay que leer es lo que no se dice, ¿sí? Porque este gobierno, ¿sí? O parte de una lectura económica que está de base mal. El problema en Argentina son los dólares, ¿sí? El problema no es fiscal. El problema en Argentina son los dólares, y tenemos que ver cómo hacemos para conseguir esos dólares, y si no los podemos conseguir, de qué manera administramos los dólares que tenemos en el país para maximizar el crecimiento, ¿sí? Y
distribuir al mismo tiempo, ¿sí? Que los beneficios de ese crecimiento lleguen a toda la sociedad. Claro. Entonces, en ese sentido, las retenciones tienen una finalidad que es distributiva, por un lado, ¿sí? Que es, digamos, distribuir renta de un sector que es muy productivo y que es el sector que genera los dólares al resto de la sociedad. Y por otro lado, divorciar el precio de los alimentos del precio internacional. Ahora, ¿cómo se leen las retenciones desde el punto de vista de Macri? Bueno, ellos han pedido un crédito muy importante al FMI y se han venido endeudando desde el 2016 hasta ahora de una manera muy fuerte. Justamente porque no entienden que el problema en Argentina son los dólares, que no generamos dólares genuinos. Ellos pensaron que, bueno, nos podemos endeudar así de una manera terrible y como en realidad el problema de Argentina es que o está mal administrada porque hay mucho déficit, hay mucho gasto, las inversiones van a venir y, bueno, la teoría del derrame va a mejorar la situación de todo, pero lo que hay que preocuparse simplemente es por dar las condiciones para que vengan las inversiones, ¿sí? Eso no es tan fácil. Argentina tiene problemas estructurales, ¿sí? Que tienen que ver con una estructura productiva muy especial, ¿sí? Donde el único sector que genera dólares es el sector agropecuario, pero no es un sector que da trabajo. Claro. ¿Sí? Y la industria que tenemos es una industria que difícilmente sea competitiva con lo que son los parámetros hoy en día internacionales. Y lo que yo digo es, si queremos competir con China, al ganar perdemos, porque competir con China implicaría tener salarios de $100. Bueno, más o menos es lo que nos quieren llevar esta gente, ¿sí? Porque estamos hoy en día con un salario mínimo de $200. Está cerca, creo que está en 2.37, 2.40. Sí, depende cuánto termine el dólar. Sí. Bueno, y teníamos un salario de $515, claro. ¿Sí? Hace 3 años atrás, uno de los salarios más bajos de Latinoamérica. Pero entonces, volviendo a este punto, ¿sí? El problema en Argentina es la restricción externa. Esta gente no la entiende, ¿sí? La inflación en Argentina es una inflación generada por los problemas de restricción externa, porque cada vez que tenemos una devaluación hay un pasaje a precios de esa devaluación, o sea que es una inflación generada por los costos, ¿sí? No es una inflación generada por la emisión monetaria. La emisión monetaria no es que no afecta, si vos emitís mucho, ¿sí? Y no aumentás la producción, esa demanda de pesos se va a dólar y por ahí es el pasaje. Pero el problema no son los pesos, el problema son los dólares. Claro. Esta gente no entienden que el problema del déficit presupuestario no es un problema de pesos, ¿sí? Entonces el problema no es el déficit presupuestario en pesos, el problema es las obligaciones que tenemos que hacernos cargo en dólares. Y eso no es el déficit primario. Ellos miran el déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos, pero no le suman los intereses y servicios de deuda. Y eso sí está creciendo. Y ese es el problema verdadero. Porque eso es en dólares, ¿sí? Gran parte de eso es en dólares. Entonces, acá se parte de un problema de base, ¿sí? Un problema de, si querés, de diagnóstico de base. Y entonces se sigue insistiendo que después se tomen medidas que te pueden sonar a kirchneristas. Bueno, pero ¿qué se va a hacer con esos dólares? ¿Se va a distribuir? No, van a ser usados para pagar la deuda que ellos tomaron. Claro, quizás son medidas, a ver, yo las llamo kirchneristas en el buen sentido, ¿no? Digo, son medidas que se vieron probadas o funcionadas durante los gobiernos anteriores, digamos que servían, pero entiendo que no tiene la misma finalidad, porque si de repente durante el kirchnerismo había retenciones al campo con el objetivo de redistribuir ese dinero y utilizarlo, no sé, en obra pública o en asistencia social, etcétera, etcétera. En este caso vos decís... En tener dólares para la industria. Claro. O en este caso vos decís, bueno, le estamos reteniendo dólares, pero porque necesitamos ajustar. Pero además hay otra cuestión, ¿sí? Muy importante, que tiene que ver con el modelo económico, ¿sí? Este es un modelo económico de valorización financiera, donde la tasa de interés está altísima, ¿sí? Han puesto en los últimos días una tasa de interés del 60%. Sí, hasta diciembre se mantiene. Una tasa de interés del 60% desincentiva cualquier tipo de inversión productiva, ¿sí? Índices de inflación del 42%, como el que están proyectando, también desincentiva cualquier tipo de inversión productiva porque no hay precios en la economía, ¿sí? Es imposible proyectar con una inflación del 42%. Ellos tuvieron una inflación de 41% en el 2016 y ahora en el 2017, en 3 de los 2 años, del 42%. Tasas que nunca en, digamos, los 12 años anteriores se han visto, ¿sí? A pesar de que siempre continuamente se hablaba del tema de inflación,
parece jauja, ¿sí? Ujú. Las inflaciones del periodo kirchnerista. Entonces, este proceso de valorización financiera, donde lo único que da ganancia es la valorización financiera, ¿sí? Necesita una tasa de interés alta y necesita de que los mercados, la cuenta capital, lo que los economistas llamamos la cuenta capital, esté abierta. ¿Eso qué significa? Que vos podés entrar la cantidad de dólares que quieras, pero que también podés podés sacar la cantidad de dólares que quieras. Entonces, si vos pones retenciones, ¿sí? Porque necesitas hacerte esos dólares para pagar, ¿sí? ¿Qué te asegura que los dólares, ¿sí? No los tengas que usar después para sostener el dólar? Porque te van a sacar, te los van a sacar, porque te van a hacer una demanda y te van a salir en estampida. Ujú. Por otro lado, ¿sí? Algo muy importante es que, ¿cómo estamos seguros de que van a liquidar los dólares? Le estás poniendo retenciones y vos al mismo tiempo a los agroexportadores, en realidad a los exportadores, ¿sí? Agroexportadores en un principio porque era lo que tenía retenciones, ahora todo, no los obligás a que tengan que liquidar las exportaciones que hacen. Pueden hacerlo cuando quieran, solamente van a entrar los dólares mínimos necesarios, son racionales, ¿sí? Claro. Van a entrar la cantidad de dólares mínimos necesarios para hacer frente a las obligaciones que tengan en peso. Entonces, esta cosecha récord de trigo que dicen que va a haber para el año que viene, ¿qué seguridad tenemos que entren los dólares? Ninguna. ¿Sí? ¿Cuál es la argucia que puede llegar a tener un exportador, digamos? No, para ninguna evitar? argucia. Ellos no tienen la Simplemente obligación no de liquida. liquidarlo. Claro. Lo liquidan cuando quiere, venden y se quedan, le dicen depositame la plata en Uruguay o en donde sea, ¿sí? Claro. Y listo, y cuando quieren entra la cantidad de plata que quieren, ¿sí? Entonces, si no se toman medidas estructurales que tiene que ver con el control de capitales, ¿sí? Tiene que ver con la obligatoriedad de liquidar las exportaciones, las retenciones solas no solucionan absolutamente nada. Bien, y además, no solo esto, sino que está una de las grandes promesas de campaña de Macri era justamente con el sector agropecuario, ¿no? O sea, está borrando como su principal arma y mucha gente Bueno. relacionada con el campo lo votó justamente por eso, porque le parecían, y de hecho Mauricio Macri lo dijo, que el impuesto, las retenciones eran un impuesto extorsivo, que era nocivo para la economía del país y ahora se vuelve a eso. Es raro. Sí, a ver, es raro, sí, por un lado es raro. A mí, más allá, digamos, de ideológicamente lo que piense Macri o cómo la puedan llegar a disfrazar, porque está diciendo, sí, es un impuesto malo, pero hay que hacer, estamos en terapia intensiva, estamos en condiciones, digamos, que necesitan cirugía mayor. Sí, a mí me causan a veces un poco de angustia porque recuerdan a ciertos momentos nuestros en el país donde los que no somos tan chicos sabemos cuándo se dijeron esas cosas, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y vemos que se tomaron todas las medidas para terminar acá, porque nosotros venimos avisándose mucho, el problema acá es el modelo, Ahora, un poco si querés, yéndonos de la economía, ¿sí? Un poco más a la política, ¿cómo llega al poder la Alianza Cambiemos? ¿Sí? Porque si algo tiene innovador, algo nuevo, es que por primera vez una alianza que representa los intereses de los ricos, ¿sí? Llega al poder por medios democráticos, con un partido que representa a ese sector, ¿sí? Nosotros tenemos dictaduras, ¿sí? Uh-huh. Podemos hablar, si querés, de un proyecto menemista donde subió por medio de un partido popular, con un discurso del salariazo completamente diferente después de lo que se hizo. Pero ahora, si bien Macri, 2 días antes de las elecciones, mintió descaradamente, no podemos ser ingenuos y no decir que el PRO representa lo que representa y que todos sabíamos que el PRO representa lo que representa. Sí, el problema es que cayó mucha gente creyendo en eso. Ese es como el gran problema. No solo el sector agro, muchos sectores Está que se ven bien, desfavorecidos. pero ahora, ¿quiénes son los que representan esa alianza de clase? ¿Sí? Vos tenés 3 sectores, básicamente. El agropecuario, las finanzas y la alta burguesía nacional con alianzas del capital internacional, ¿sí? Como Techin, por ejemplo, el caso paradigmático. Ahora,
esos tres sectores del capital, estas tres facciones del capital, en muchos casos tienen intereses contrapuestos. Las finanzas necesitan un dólar estable y tasa de interés altas. El agro necesita un dólar alto, ¿sí? Altísimo para poder exportar, para que la exportación le dé ganancia. La alta burguesía nacional necesita, al contrario, un mercado interno más fortalecido, ¿sí? Necesita salarios altos. Ahora, por eso hay una alianza entre el peronismo y la alta burguesía nacional, si querés, más natural, claro. ¿Sí? Y el agro es el enemigo natural porque es el que no genera trabajo y que necesita un dólar muy alto, y la industria no necesita un dólar tan alto. Hay que desdoblar el tipo de cambio, ¿no? Según muchas teorías, que es lo que se hizo, tal vez mal, pero lo que se intentó hacer durante la época kirchnerista. Entonces, se llega con una alianza mediática, mintiendo, lo que vos quieras, manipulando, pero se llega. Pero esos tres sectores, ¿sí?, fueron los favorecidos durante los primeros años. Ahora, cuando hay intereses contrapuestos, ¿cómo se limpiaba, si querés, cómo se homogeneizaban esos intereses? Bueno, con la tasa de interés alta, que permitía, a ver, si el agroexportador no tenía el dólar tan alto como hubiera querido, ¿sí? Bueno, con lo que compensaba esa pérdida, invirtiendo en las finanzas, claro. ¿Sí? Si el sector de la alta burguesía no tenía un mercado interno con salarios reales suficientes como para ganar lo que necesitaba ganar, bueno, con las finanzas compensaba, con las importaciones que le abrían, les bajaban los costos. Ahora, ¿cómo se podía compensar? Entonces, ¿cómo cerraba ese modelo y esa alianza de las tres facciones del capital que hay en Argentina? Con endeudamiento. Claro. Cuando el endeudamiento se corta, ¿sí?, necesariamente empiezan a aparecer las contradicciones internas y la puja que hay entre estas tres facciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que se decidió? Se decidió por las finanzas, básicamente. ¿Sí? Se decidió decir, bueno, vamos a hacer todo el ajuste necesario para poder cumplir con los servicios de la deuda, para poder continuar con el negocio financiero. Ahora, a costa del sector agropecuario, a costa a costa de los empresarios también, ¿sí? Bueno, ahí podemos hacer una lectura de si el tema de los cuadernos no servía para matar dos pájaros de un tiro. Claro. Por un lado, para todo el tema mediático, de mantener a la gente entusiasmada con otro tema que no sea la economía que estaba estallando por el aire, y bueno, llamar a Cristina nuevamente, ahora está en Comodoro Pi, seguramente declarando. Pero por otro lado, ¿sí?, para asustar, ¿sí?, y para adoctrinar a los empresarios, ¿sí?, en relación a lo que se iba a venir, que es esto, claro, justamente, ¿sí? Uno de los principales anuncios, te traigo nuevamente al plano económico, es el de Duhovne respecto al déficit cero en 2019. Lo charlamos brevemente fuera del aire. ¿Llega o no llega el gobierno? Mirá, es muy difícil. Nosotros podemos basarnos, si querés, a pesar de que dicen que hay que basarse en el futuro no tenemos información, ¿no? A algunos economistas nos gusta estudiar un poco el pasado y entender que muchas veces los determinantes del pasado son muy importantes, y tenemos una experiencia en Argentina de un intento de déficit cero, que además igual no es déficit cero esto, porque no está sumando los intereses. Claro. ¿Sí? Sí, déficit cero primario, digamos. Déficit cero primario. Pero tuvimos un intento, que fue el intento de López Murphy, ¿sí?, del déficit cero. Claro, lo que pasa es que en ese momento pensaba que había convertibilidad, entonces al no haber inflación, a vos te tenían que decir, te voy a bajar un 13% tu salario, te voy a bajar un 13% las jubilaciones. Ahora lo que están haciendo es decir, bueno, una inflación de 42%, salarios que aumentan al 20, 25 en el mejor de los casos, bueno, tenés una pérdida mayor que la que propuso López Murphy, ¿sí? Ojo con eso. Entonces hay que ver socialmente, porque socialmente acá se está proponiendo, digamos, un sostenimiento
de las condiciones mínimas de vida de las clases más bajas. Pero ojo que esto le pega de lleno a la clase media. ¿Sí? Ese es el gran problema. Y es un año, el que viene un año electoral, va a ser muy difícil seguramente para mucha gente volver a confiar en este gobierno. Lo charlábamos hace un rato con un analista político que decía, si cambia la economía, la gente se puede llegar a olvidar de todo esto porque van a decir, al final tenían razón, estaban haciendo las cosas bien, había que esperar. Pero por el contrario, si continúa la recesión económica y la caída del consumo y todo este paquete económico, es muy difícil que vuelva a ganar. La pregunta puntual, ¿cómo ves a la gente vos? O la gente que ves en la calle, ¿llega a fin de mes, no llega? ¿Cuáles son los sentimientos que tienen? No, mirá, yo la verdad continuamente... tampoco quiero estar sesgada por lo que puede ser mi entorno o la gente que a mí me consulta, ¿sí? Uh-huh. Realmente, pero sí veo una gran dificultad, ¿sí? Veo una gran dificultad, veo un descrimiento muy importante de lo que dice el presidente. Lo que pasa es que también, así como te digo una cosa, te digo que hay un descrimiento de la política en general, ¿sí? Lamentablemente, el tema mediático de... digamos, de incidir sobre la figura de los kirchneristas, de tanto palo, aunque después, digamos, es poco lo que se ha podido probar en la práctica, uh-huh. Pero bueno, los medios tienen otra lógica diferente. Realmente hay como una cuestión de, bueno, no sé, que me pongan a cualquiera que no sea Macri Cristina. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que no sea Macri Cristina. Es muy poco. También es Macri, ¿sí? Uh-huh. Porque Macri es la alianza de clase que yo te estoy hablando, claro. ¿Sí? Macri es, digamos, la alianza Cambiemos es representar los intereses de los más ricos. Entonces, realmente yo solamente veo que hay un espacio político que pueda hacer frente a estos desequilibrios macroeconómicos tan graves que hay y volver a poner al país en crecimiento. No porque sean los más inteligentes, porque creo que todos sabemos lo que hay que hacer, sino porque no tienen los compromisos que tiene ningún otro espacio político con ningún grupo de poder, ¿sí? Y ese espacio es el que representa Unión Ciudadana, la expresidenta, pero como figura más allá de lo que sea ella, probablemente hay muchas cosas para reprocharle y hay muchas cosas que podríamos haber hecho muchísimo mejores los que estábamos afuera de la gestión y criticábamos, ¿no? Uh-huh. Pero en el sentido de que solamente es ese espacio político y no creo que haya tiempo en un año en que surja otro espacio superador a ese, y ellos lo saben, ¿sí? Uh-huh. Lamentablemente ellos lo saben. Entonces, con este panorama la verdad la veo muy difícil. Igual las últimas encuestas, uno no quiere basarse completamente en encuestas porque sabe que siempre hay, dan, digamos, un repunte de la figura de Cristina y un empeoramiento muy grave frente a la figura de Macri. Un balotaje lo ganaría Cristina, pero bueno, hay que ver judicialmente cómo juegan y todas estas cuestiones mediáticas que te hablé, cómo juegan. Eva, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana. La verdad, muy claro el análisis y bueno, vamos a ver qué nos queda. Esperamos el año que viene, no sé, salir de esta. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Bueno, seguimos adelante en el arranque, en un ratito volvemos. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda, estamos adelante. Por eso llegamos